Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Nuevamente nos encontramos, como todas las semanas, para hablar de las cosas de todos los días y de esta iglesia nuestra que sigue caminando. Hoy tenemos como invitado a Monseñor Alberto Bocciatei. Bienvenido a nuestro programa, padre. Muchas gracias, Olga. Yo todavía le digo padre. Usted se da cuenta, y eso que estuve en su ordenación. Bueno, él es obispo auxiliar de La Plata, pero también es integrante, es miembro de la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano y también responsable de la Red Panamericana de Derecho a la Vida, la Familia y la Juventud del CELAM. Sí. Y la invitación es un poco interesada, Monseñor Bocciatei, porque quería saber qué pasó. A mí me dio mucha pena no poder ir, pero quería saber qué sucedió en esas reuniones de una semana. Antes que nada, contarle a la gente qué es el CELAM, que a lo mejor se escucha hablar y no se sabe muy bien. El CELAM es el Consejo Latinoamericano de Obispos, desde México hasta Tierra del Fuego, con todo el Caribe y con alguna representación de los obispos de Estados Unidos y de Canadá. O sea, toda América, con la delegación de ellos presente. Y el CELAM está dividido por departamentos, distintas áreas, digamos, educación, y hay uno de familia, vida y juventud. Y a su vez, como América es muy grande, la tenemos dividido en 4 áreas, lo que es México y Centroamérica, el Caribe, los países andinos y el Cono Sur. Y ahí me toca ahora ser encargado del Departamento de Familia, Vida y Juventud para el Cono Sur, que abarca Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Ajá, qué interesante. Muy interesante, sí, muy lindo. Qué responsabilidad. Sí, además hay que moverse, porque cuando hay temas de familia, temas de vida, temas de juventud, la verdad que nos toca movernos bastante. Bueno, pero usted conoce bastante, hace muchos años. Sí, gracias a Dios. Bueno, entonces estuvimos en Bogotá una semana por el tema vida, con distintos peritos de distintas áreas para tratar de ver en qué situación estamos, cómo está la promoción de la vida en el continente y qué nos está faltando. Y como conclusión de qué nos faltaba, diríamos que salieron 2 o 3 cosas importantes. Primero, lo que nos falta es un buen lenguaje. Poder hablar bien, que la gente nos entienda, porque hay muchas palabras... Hablar fácil. Que no es fácil, que no es fácil. Hay muchas palabras que ya se han convertido como en iconos, a veces positivos, a veces negativos. Por ejemplo, el pro-vida o el pro-life tomó ya toda una connotación política por los Estados Unidos, como el pro-choice o el derecho a elegir. Entonces decimos, tenemos que hablar de otro lenguaje, que es... ¿de qué se habla hoy? De los derechos de las personas y también de los derechos a la vida de las personas. Por eso se nos ocurrió como un segundo punto de crear esta red panamericana de derechos por la vida. Qué bueno, qué interesante. Sí, es muy interesante y abre mucho más el panorama a otras organizaciones con otras perspectivas que puedan tener, pero que consideren la vida humana como algo fundamental. Fíjese un dato curioso. En el oeste de los Estados Unidos, en California, que siempre está relacionado con un poco el mundo más hippie, de las motos, sus barbas largas, los motoqueros. Bueno, hay un movimiento allí justamente a favor de la vida natural. Ah, qué interesante. Entonces se han ido de las ciudades, viven en lugares naturistas, tratan de no consumir energías que no sean renovables, de hacer una vida mucho más sana en la alimentación, de no usar la droga, etcétera, pero tampoco usar medicamentos o el látex, por ejemplo, para los preservativos, y se interesan de cómo vamos a cuidar la vida sin usar preservativos, por ejemplo. Todo un grupo, diríamos así, una revolución, como se dice ahora, un colectivo al revés, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque queremos usar cosas ecológicas. Y entonces fíjense por dónde el mundo está dando una vuelta de lo que siempre hemos dicho. Cuidemos la naturaleza, cuidemos lo natural.
Y venimos de unas décadas donde nos prohibían hablar de lo natural. Sí. No hay nada natural, es todo lo que yo decido, lo que a mí me parece, la cultura líquida, la cultura subjetiva y demás. Entonces poder encontrarnos con estos grupos que a lo mejor tenemos posturas diferentes en cuanto a Dios, en cuanto a lo religioso, pero nos encontramos en la naturaleza. Claro, nos une eso. Eso, la casa común, como dice el Papa Francisco. No nos olvidemos que la carta encíclica Laudato Si, el del cuidado de la casa común, ha sido un boom porque nos puso juntos, detrás de esto, el mundo del sindicato, el mundo político, el mundo del verde, de lo natural, de lo naturista, y también de lo que creemos, lo creado, también para esa realidad que es el cuidado de nuestra casa común. Tema del lenguaje, Olga. Los chicos enseguida lo conocen, lo entienden. El cuidado de la casa común, porque ellos aman la naturaleza. Claro. El joven quiere el árbol, quiere la montaña, el agua, hacer un deporte, etc. Y si nosotros, y aquí viene otro tercer tema que trabajamos en el CELAM, trabajamos con la educación hacia lo natural. ¡Qué bueno! Vamos a dar un paso muy adelante, para que nos entiendan los que nos están viendo. Fíjense, cuando yo era joven, los papás nos decían a los jóvenes, no fumes, ¿no es cierto? Hoy son los chicos los que le dicen a los papás, no fumes. No fumes. Porque los papás obedecen. Tienen que obedecer, ¿no es cierto? Pues los chicos han entendido que hay cáncer, que el pulmón, que la contaminación ambiental. Ningún chico se le va a ocurrir tirar el papel del caramelo al piso, ¿no? Yo el otro día iba por la calle y veo un taxista, ¿no? Un caluroso saludo a los hermanos, a los amigos taxistas, un taxista tirando basura por la ventana. Wow. Primero tiró las cáscaras de una naranja, una mandarina que iba comiendo, y luego tiró la botella vacía de una bebida que se ve que había terminado de tomar. Y cuando en un semáforo me acerqué, le digo, no tires las cosas a la calle, que además es tu ámbito de trabajo. Claro. Pues yo paso por ahí, a lo mejor no vuelvo, pero vos vas a volver con el taxi. No te digo la respuesta que me dio, ¿no es cierto? Bueno, no la digo. Me mandó a aquel país, ¿no es cierto? Como si tuviera el derecho de hacer eso. Hoy los jóvenes entienden que eso no está bien. No podemos contaminar el ambiente, contaminar nuestra ciudad, no reciclar, no tener... Y cuánto más cuando eso lo llevamos a lo más sagrado, lo más frágil, lo más hermoso que es la vida inicial, la etapa inicial de la vida naciente, que es la más débil, la más vulnerable, y que justamente tenemos toda una cultura de los derechos humanos a favor de las personas vulnerables. Sí, pero a favor media de costado, ¿no? Claro, por eso tenemos que darle la parte que falta, hacerle la propuesta de qué es lo realmente moderno, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que realmente nos habla de un mundo que ha evolucionado? Eliminar vidas para eliminar un problema, esa fue la solución de siempre. Sí. Ya en el medioevo, las guerras santas, las guerras de los señores feudales, ¿no? ¿Qué había que hacer? Matar al otro y ganaba yo. Exactamente. Entonces, hoy, en el siglo XXI, en pleno posmodernidad, no podemos decir es un éxito lograr que se eliminen vidas porque solucionan un problema. Ya la vida y la historia humana nos ha demostrado que no hay ningún triunfo que se haya hecho sobre la muerte de los otros. Los verdaderos triunfos han sido la evolución del hombre, no la revolución. La revolución puede haber sido como una especie de corte, pero si esa revolución no sigue con una evolución, va a una involución. Volvemos a argumentos de autoridad, volvemos a mando yo. Claro. Fíjese lo que nos pasó en Argentina, el famoso nunca más. ¿Qué vino a decir el nunca más? Nunca más un grupo de poder decida sobre la vida o la muerte de otro grupo humano. Esa era la historia. Este grupo de poder decidió que estos seres humanos no tenían que vivir por causas políticas, no tenían derecho, y los matamos de cualquier manera. Y así conseguimos una solución. 40 años más tarde,
vimos que no fue solución. No. Fue un crimen de aborrecer, ¿no es cierto? Y ahora queremos en muchos legalizar, grupo de poder, los legisladores, legalizar la muerte de otros seres vulnerables, pequeños. Porque no es una solución, no va a ser nunca una solución. Más bien veamos cuál es el problema. El problema es de la mujer, el problema es la maternidad, el problema es la sexualidad, el problema son los abusos. Afrontemos esos problemas. Corregir eso. Corregir todo eso, pero sin matar a nadie. Exacto. Sin eliminar la vida de nadie. Padre, que siempre se atenta contra el bebé por nacer, pero nunca se impone la ley sobre el violador. No, yo no veo violadores que tengan penas. Fíjate que en contra de los abusos o de la violación, lo que está funcionando es el escándalo. Claro. Y no la solución. Exacto, no hay Entonces, solución. fíjate lo que nos pasa dolorosamente y vergonzosamente en la Iglesia cuando ha habido casos de abusos y demás. Un gran escándalo, ¿no? Poder hablar contra la Iglesia, todos los curas son pedófilos, cuando el 95% de las violaciones son de laicos. Sí, por eso. Padrastros, papás, tíos, abuelos, y sucede en el ámbito de la familia. Y a nadie se le ocurre decir la familia es una basura. Lo que es una basura son los tipos que hacen esas cosas. Exacto, ¿no es cierto? Que no son todos. Y además que no se está haciendo nada. Exacto. O sea, porque la víctima grita, patalea, lo metemos en la cárcel, pero no hay ningún plan de educación. En absoluto. Vos fijate todos ni de que vuelva, ni de tratamiento. Vos fijate todos los programas que hay de la mujer. Derecho de la mujer, el cupo femenino, el ni una menos. Podríamos nombrar infinidad de programas a favor de la mujer que están muy bien, no estoy en contra de eso. Perfecto. Pero en general a una mujer la viola un varón. ¿Qué programas tenemos para con el varón? ¿Qué hay para que ese varón cambie y deje de hacer esos actos abominables y de violencia contra la mujer? Nada. ¿No? Nada. No hay ningún proyecto del gobierno, del Estado, de organizaciones intermedias para poder educar al varón y sacar este vicio, ¿no es cierto?, espantoso, violento y delictivo, que es el ataque a la mujer, ¿no es cierto? O y en todos los ámbitos, hasta cuando la mujer va por la calle, los piropos. Hace poco una diva de la televisión dijo eso, ¿no? Que va por la calle y le dicen cosas muy feas y muy atrevidas. Y bueno, y eso también es violencia. Estamos en un momento de un cambio social muy grande. Y de nuevo el tema del lenguaje. Yo puedo decirle algo agradable a una mujer, pero no molestándola. Exacto. Y si la conozco, si yo voy por la calle y no conozco a la gente, yo no le voy diciendo cosas a la gente con que me cruzo en la calle, ¿no es cierto? ¿Y por qué el varón tiene el derecho de poder decirle algo a la mujer? De ninguna manera. También hay veces mujeres que dicen los varones, ¿no es cierto? Pero dejando eso de lado, el tema es cómo nos relacionamos socialmente, que también ese fue otro de los temas que trabajamos en el CELAM. Qué interesante. Muy interesante, qué ¿no es cierto? Padre. Y cómo nos comunicamos, ¿no es cierto? Cómo es el lenguaje nuestro para poder enviar un mensaje que sea preciso. Vos que sos mujer de los medios y la televisión, los minutos vuelan, ¿no es cierto? Y hay que ser muy concreto, muy preciso en lo que tenemos que decir. Y no siempre lo sabemos decir, ¿no es cierto? Hay que tener un arte, hay que ser profesional de los medios. Y nosotros en general no somos profesionales de los medios, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos o trabajar con gente preparada para que puedan ayudar a decir las cosas bien, ¿no? Te cuento una anécdota. Hace muchos años atrás, yo vivía en Mendoza, mandamos un saludo a los mendocinos, y por 6 años me tocó cerrar el programa de televisión. ¿Te acuerdas? Antes los canales cerraban. Sí, cerraban con un sacerdote, me acuerdo. El cura Click decía, porque Click apagaba la televisión, ¿no es cierto? Y bueno, yo empecé espontáneamente, porque me pidió el obispo, Monseñor Rubiolo, de feliz memoria. No, me acuerdo, Monseñor Rubiolo. Y entonces, sí, excelente. Yo vivía en San Juan. Pero yo no sabía hacer eso. Entonces yo pensé, bueno, tengo 3 minutos, voy a dar 3 ideas, una por minuto, y así aprovechamos el tiempo. Y un día uno de los Cameron, ¿no es cierto?, me dice, padre, no, te equivocás, es mucho, 3 ideas en 3 minutos. Una idea sola. 3 veces, repetila 3 veces. Y digo, el tipo de televisión que sabía o que escuchaba, el pobre se aburría porque me tenía que grabar los programas. Y entonces ahí empezamos toda una dialéctica con él, que era un cameraman,
y que me ayudó muchísimo, ¿no es cierto?, a aprender a transmitir, ¿no es cierto? Y hoy los medios nos han superado porque todo lo que hay en Internet, en WhatsApp, 144 caracteres, entonces, tenemos que tener, y el hombre de iglesia es un hombre que sabe hablar poquito, ¿no es cierto? Sí, es largo y la gente no resiste mensajes largos. Largos, exactamente, ¿no? Entonces hay que saber cambiar, saber atraer a la audiencia de alguna manera y sobre todo que el mensaje es querible, porque ¿quién no quiere un niño? ¿Quién no se enternece frente a la fragilidad de un bebé, ¿no es cierto?, de un bebé? ¿Quién no se emociona delante de una mujer con una panza que está por dar a luz? ¿No es cierto? O sea, nosotros tenemos un mensaje que nuestro pueblo lo entiende muy bien. Porque no hay que olvidarse que, y esto para los políticos, el 95% del pueblo argentino, por el censo nacional, cree en algo, tiene una creencia. No digo que sea católico, cree en algo, aunque sea la Pachamama, aunque sea el Gauchito Gil, lo que sea, tiene una creencia. O sea, es un pueblo que sabe descubrir la trascendencia, hay algo más que lo material. Esa religiosidad popular, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿quién le está dando algo a esa gente? ¿Quién le está respetando esa dimensión de su personalidad? Y ahí tenemos también un gran desafío, ¿no? Y estos son los políticos, los educadores, los medios de comunicación y también, ¿por qué no? Obviamente la iglesia, ¿no es cierto? Claro, poder ir con un mensaje que sea atractivo, que sea renovado, ¿no es cierto? Que se necesita. Que se necesita. Hace poco, vos lo sabés, el Papa Francisco, que está haciendo una gran renovación en la Curia Romana, también renovó la Pontificia Academia para la Vida. ¿no es cierto? Padre, ahí usted sigue, sí, quedó como miembro, ahí, pero quedé qué como bueno. miembro y además el Papa ha tenido la generosidad de ponerme incluso en la comisión directiva. Qué bueno, de todos los cuánto miembros. me alegro. Ha elegido a 4 miembros para la comisión directiva, que es una abogada del Japón, una médica española, un filósofo italiano y este teologuito argentino, ¿no es cierto? Y ahí se está trabajando. ¿Y qué hubo que renovar? Renovar un poco, no el objetivo tanto de la academia, que es una academia científica donde se estudia, se trabaja, se ven los temas de la vida, sino el cómo comunicar y cuáles son los puntos, cuáles son los temas de la vida. Los puntos ¿no? más importantes. O sea, el Papa Francisco tiene Twitter, ¿no es cierto? Sí, y tiene muchos seguidores. Mensaje. Exactamente. Ahora el presidente de la Academia para la Vida se ha puesto Twitter también, ¿no? Claro, hay que estar a la altura. Como un científico se comunica por medio del Twitter. Y sí, porque es rápido, es veloz, se manda un mensaje, un contenido, y llega a todo el mundo. Y uno aprende también a abreviar, ¿no?, los discursos. Seguro. Y además a llegar a todo el mundo. Exacto. Porque vos fijate que la Santa Sede tiene un alcance mundial, son 1.500 millones de católicos repartidos en más de 200 países, más que las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Acabamos de ver el Papa ahora volviendo de Myanmar y de Bangladesh, ¿no?, con una minoría de católicos. Pero mira qué interesante, en Bangladesh 300.000 católicos hay, ¿no es cierto? Menos de lo que puede haber en un barrio de una gran ciudad de Latinoamérica. Fueron 100.000 a ver al Papa, un tercio de la población católica. Impresionante. Impresionante. Es como si aquí en Argentina, que se calcula que somos, no sé, más o menos más de 20 millones de católicos, que, no sé, 7 millones se hubieran movido para ver al Papa, ¿no? Una cosa increíble. Sí. Bueno, justamente el Papa está buscando nuevos lenguajes de comunicación, decir las cosas de siempre de otra manera, renovar, un poco como en la primavera, que salen flores nuevas, ¿no? Y eso se nota, cuando uno lee los discursos o lo escucha. Exacto. Como que, y con cosas simples. Sencillas. De la vida. Volviendo al viaje en Asia, estaba reunido con los obispos, sacerdotes y religiosos de Bangladesh, y le dijo, acá les dejo un discurso que les había hecho de 8 páginas, que seguramente sea aburrido. Les voy a decir otras cosas que me salen del corazón. Les habló de la alegría, les habló del no murmurar, del no estar con chismeríos, un vicio de la iglesia, ¿no? En las parroquias. Y es cierto que divide el chisme. Y divide. Pero en cualquier parroquia, cualquiera que hemos hecho vida parroquial, tenés chismes, tenés comentarios, tenés lo del grupo A, lo del grupo B, lo que quieren.
No, hay que sanar todo eso, hay que ir mucho más para adelante. Poder salir adelante. Y justamente uno de los temas que hablaba el Papa era este tema de renovar el mensaje, ¿no? Yo digo, a veces la primavera es muy linda, a quien no le gusta la primavera, pero a muchos les da alergia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no es raro que a muchos les dé alergia el Papa Francisco, porque está hablando otro lenguaje. Sí. Está diciendo las cosas desde el primer día. Las cosas de siempre. No se puso un tinte distinto desde el primer día. Yo nunca me voy a olvidar, una anécdota, si me permitís, Olga. Sí. Muchos saben, yo viví muchos años allá en Roma. Sí, me acuerdo. Y había venido yo cuando lo conocí todavía iba y venía. Y de Roma me trajeron a La Plata para obispo auxiliar. Y a mí me ordenaron obispo 3 días antes que saliera elegido el Papa. Cuando a mí me hicieron obispo no había papa, había sede vacante. Me acuerdo. Y ese fue el 9 de marzo del 2013. Sí. Y el 11 de marzo salió elegido el Papa Francisco. O sea, éramos todos nuevos, ¿no? Y había esta sensación de qué iba a decir el Papa. Entonces, sale elegido Francisco, ¿te acordás aquella salida al balcón? Sí. Y lo primero que dice es buenas tardes. ¿No? O sea, todo se quedó helado porque se esperaba que el Papa saliera con la señal de la cruz, un saludo religioso, una frase. Estábamos acostumbrados a Juan Pablo II con alabado sea Jesucristo. Claro. ¿No? Bueno, yo 2 días más tarde llamo a una profesora, amiga, una querida amiga, profesora, doctora en arte, imagínate, profesora de historia de Roma, una mujer cultísima, intelectual, ¿no es cierto? Y le digo, Leticia, ¿qué impresión te ha hecho el Papa? Y ella me contesta del otro lado del teléfono, me dijo buenas tardes, me ha dicho buonasera. Y yo me quedé, ¿eso te impresionó? A mí me parecía, dice, Padre Alberto, nadie me lo dijo. Nunca un Papa me había dicho buenas tardes. Parecía mi párroco, que cuando me acerco a él me dice buenos días o buenas tardes. Sí. Él era mi obispo, me dijo buenas tardes, recen por mí, me dijo que era pecador, que lo bendijéramos. Dice, este es un Papa. Porque hay que convencer a los romanos que él era el Papa. Le tienen un amor impresionante. Uno toma un taxi, el taxi le habla del Papa cuando se dan cuenta que uno es argentino. El Papa Francisco, todo el mundo tiene algo que decir. Curiosamente, nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? Acá somos tan argentinos. Y eso que no cambió, porque él sigue como era antes, los que lo conocimos antes. Y con una gran sabiduría, un gran amor hacia la Argentina. La ama y para él estar lejos. Y cualquier signo de amor ya se lo lee en clave política, si le dijo a si le dijo al otro, si fue mulano, si fue mengano, sin leer todo lo que pasa después. Porque ha habido gestos del Papa que han cambiado la historia, ¿no es cierto? Algunos personajes que fueron llenos de orgullo, de soberbia a ver al Papa y vinieron calmos y tranquilos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Papa no está para hacer política con eso, sino para traer paz a situaciones políticas. Exacto. A dar luz para que podamos resolver situaciones que son así. Cuando el Papa habla del medio ambiente y habla de las montañas, del agua, dice, no habla solo de la ley argentina del glaciar, ¿no es cierto? Habla de tantas cosas, tantas montañas que hay en el mundo y tanta necesidad que tenemos de cuidar las cosas. Por eso yo creo, Olga, que estamos en un momento muy querido de vida. Que el Papa que nos habla a la familia, siendo familia, ¿no es cierto? Que fíjate que ha hecho 2 sínodos sobre la familia en 4 años de pontificado. Y ahora los jóvenes. Y antes también estuvo hablando de los ancianos. De los ancianos. Es un amor muy profundo. ¿Y por qué la familia? Porque la vida nace y muere en la familia. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. O sea, como decía el cardenal López Trujillo, de feliz memoria también, ¿no? No hay persona más pobre en el mundo que aquel que no tenga familia. Porque el que tiene hambre, siempre va a haber algún comedor que le van a dar de comer. Sí. El que tiene frío va a haber una frazada. Sí. El que necesite un hospital va a encontrar un hospital. Hasta el gobierno más desgraciado del mundo tiene planes sociales, ¿no es cierto? Pero no te pueden improvisar una familia. No. La acogida de una familia, cómo te conocen, el poder llorar o reír en ámbito familiar, el poder vivir un acontecimiento importante de tu vida
y tener a alguien con quien compartirlo, que te conoce desinteresadamente, ¿no es cierto? Sí. Esa es la riqueza de la familia. Es el único lugar donde uno es amado y respetado por lo que es, sin importar el lugar que ocupe, simplemente por ser. Y que conocen tu propia historia, claro. Que te conocen, ¿no es cierto? Es como una vez... O sea, respetado por cómo es y no por lo que es, ¿no? Una vecina de mi casa que me vio nacer, ¿no? Y entonces cuando me hicieron obispo dice, para mí vas a ser el mocoso de toda la vida. Le digo, me encanta. Bien sincera. ¿No es cierto? Bien sincera, ¿no? Yo te conocí de pantalones cortos, como te decía antes, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la realidad y eso es la ternura más grande y el cariño más grande. El Papa Francisco ha hablado tanto de la ternura, Olga. Sí. Tanto de la ternura. Pareciera que era un tema que nos habíamos olvidado, ¿no? Y para un adulto, para un teólogo, para un señor, hablar de la ternura es un tema un poco que molesta. ¿Qué significa la ternura? Y además es sencillo, Monseñor, en las cosas que dice. Yo me acuerdo cuando el Rosario por la Vida en la catedral, él dice, aprendamos de ella, de la Virgen, ¿no? La mira. Ella supo cuidar a la familia. Claro. Desde el inicio y también a los pies de la cruz. Claro. ¿No es cierto? En todas las etapas. Seguro. Y él siempre recalca eso, ¿no? Y además, una mujer que habló poco, pero habló con Jesús, ¿no es cierto? Fíjate que nosotros en la Biblia tenemos pocos textos de María. El más largo, el Magnificat, que es una oración. Sí. Después pequeñas frases, hágase en mí según has dicho, ¿no es cierto? O a Jesús, hagan todo lo que Él les diga. Mirá qué frase, ¿no? Hagan todo lo que Él les diga. Qué mejor consejo que eso, ¿no? Pero para hacer todo lo que Él nos diga, tenemos que saber quién es Él, qué dice. Tratarlo. ¿No? Que claro, conocerlo. Qué dice y hacer lo que nos dice. Claro. Y hacer todo, ¿eh? Sí. No esta página sí, esta página aunque no nos guste. Aunque no nos guste, ¿no es cierto? Monseñor Bochetey, muchas gracias por acompañarnos. Le deseo éxito en este nuevo desafío del CELAM. Gracias. No es poca cosa estar al frente de toda Latinoamérica para sacar adelante este hermoso proyecto. Te agradezco muchísimo y gracias a vos por la invitación y por este lindísimo programa y a todos los muchachos acá que trabajan, que nos sacan lindos. Bueno, queridos amigos, gracias por acompañarnos y nos encontramos en una semana. Que tengan una hermosa semana a todos.